de Sonora por este excelente evento. Muy bien, lo que les voy a presentar esta mañana es una, pues no voy a decir avance, es una indagación entrelazada con la conflictividad del acceso a la propiedad de la tierra, la construcción de algunos estereotipos denostativos y el intento de afirmación de un aparato de control social en Alta California que derivaba en la construcción de una parte de una narrativa de prácticas que encasillaban o delineaban discursivamente, valga, a los grupos indígenas como delincuentes, ¿no? De alguna manera en ese contexto se circunscribe esto. Bueno, el presente trabajo tiene como finalidad analizar las condiciones en las cuales las autoridades de Alta California intentaban consolidar la presencia institucional en una de las regiones más alejadas del centro de México. Frente a lo anterior, situaciones catalogadas como delitos erosionaban los intentos de cimentación de un endeble Estado-nación en ciernes, lejos de ser un gobierno consolidado. La Alta California representó un bastión fronterizo desde los tiempos del Imperio Español, constantemente asediado por las potencias imperiales europeas, principalmente ingleses y rusos, aunque no exclusivamente, los cuales en 1820 los rusos tenían un núcleo poblacional, el Fuerte Ross, a poca distancia del puerto de San Francisco, pero también del entonces naciente Estados Unidos de Norteamérica, la cual a la postre terminaría absorbiéndola por vías nada pacíficas a fines de la primera mitad del siglo XIX. Gran parte de la vida económica de la Alta California estaba afincada en las actividades productivas desarrolladas en ranchos y misiones. Su mano de obra, principalmente indígena, producían vino, jabón, cueros, lana, aceite, entre otras cosas. Sembraban maíz, trigo, algodón, enequén, tabaco. Los caminos de herradura eran las vías por las cuales se movilizaban los productos, mercaderías y ganado vacuno principalmente, así como los afluentes humanos. Las autoridades californianas desde principios de enero de 1824 se abocaron a reglamentar distintas esferas del accionar humano de sus gobernados. Los temores de los californios eran diversos. La recaudación fiscal se planteó en el discurso gubernamental como una necesidad impostergable, no solamente para captar recursos económicos, sino orientado a tener finanzas públicas sanas, también como una forma de fomentar comportamientos apegados al respeto a la ley, alejados de formas arcaicas del desempeño administrativo, en el sentido de administrar un cargo y administrarlo de manera especializada. Nos diría Weber, implica por lo general una preparación cabal y experta. Esto se exige cada vez más del ejecutivo moderno y del empleado de las empresas privadas, así como se exige del funcionario público. Lo cierto es que los candidatos a ocupar cargos dentro del aparato burocrático de Alta California eran muy escasos, hombres los cuales supieran leer, escribir, hacer cuentas, de conocida solvencia moral y reconocimiento de su vecindario, no eran precisamente el prototipo abundante en el incipiente Estado-nación mexicano. La movilidad de la población y la disputa por la mano de obra entre particulares, dueños de ranchos, minas, aserraderos y embarcaciones contra los misioneros franciscanos encargados de administrar las misiones y velar por el bienestar físico y espiritual ya no era una situación tan silenciosa, dado que los primeros, apoyados desde el gobierno local, arremetieron de forma continua contra los segundos, lo cual empezó gradualmente a subir de tono y enrareció las relaciones entre los aludidos. Sobre pretexto de implementar medidas de remozamiento de los presidios y fortalezas de Monterrey y San Diego, la Diputación Provincial de California tuvo a bien decretarse y nombraran personas de solvencia moral y ascendencia en sus jurisdicciones, quienes se encargarían de tomar nota detallada de los pobladores e identificar quienes no tenían o no pudieran demostrar un modo honesto de ganarse la vida. Serían canalizados al trabajo mencionado, recibiendo medio real de salario y alimentos. En caso que no fuera suficiente, los comisionados para encauzar hombres a esta actividad tendrían facultades para acudir a las misiones y solicitar operarios indígenas y pagarles un salario adecuado. Al hacer lo anterior, las estructuras del poder institucional militar y judicial policial aminoraban el poder misional,
instancia la cual hasta ese momento controlaba la mano de obra indígena y en gran medida la propiedad de la tierra, siendo el segundo su patrimonio institucional junto al ganado vacuno. Mano de obra indígena, tierra y ganado eran la Santísima Trinidad sobre la cual estaba afincado el empoderamiento franciscano en 21 misiones a lo largo de Alta California. En el juego de poder en tierras californianas, los rancheros gradualmente escalaban en sus aspiraciones. A principios del siglo XIX, misioneros franciscanos como Fray José Miguel, la misión de San Gabriel, decían que el modo más suave de reducir la gentilidad y más eficaz es si obliguen los gentiles a besar diariamente a la doctrina en la capilla del pueblo antes de salir al trabajo. La idea de la estructura del poder estatal iba por otra vía. Para el gobierno era necesaria una persecución más intensa de la vagancia para concretar un control estricto de la población. Esas eran aspiraciones institucionales difíciles de lograr. Para alcanzar lo anterior, las autoridades locales eran conminadas a tener una actitud menos tolerante y permisiva con la población. Pero la intención de restringir la movilidad de la población no se quedó hasta ahí. Las medidas orientadas a vigilar el desplazamiento de los californianos mestizos e indígenas, así como el ingreso de extranjeros vía marítima o terrestre, demandaron medidas como crear una fuerza policial rural. De tal manera, los ayuntamientos tendrían la obligación de nombrar individuos los cuales serían responsables de patrullar caminos, visitarían ranchos y pueblos identificando individuos proclives a delinquir, así como detectar indígenas huidos de las misiones. La presencia de extranjeros, principalmente norteamericanos, ingleses, irlandeses, alemanes y franceses, se verificó de forma temprana en Alta California. Los mencionados y otros extranjeros desempeñaron actividades como ser policías, soldados, jueces, alcaldes y otras funciones del aparato administrativo californiano. Individuos como William Harnell, Jacob Lees, Albert Stearns, Thomas Larkin, los hermanos Hinkle y José de Amastí dejaron una huella notable durante la primera mitad del siglo XIX en Alta California. Algunos de ellos se vieron envueltos en situaciones polémicas sobre su presunta o efectiva participación en actividades catalogadas como delictivas e inclusive supuestas conspiraciones. Para 1840, poblaciones como San Diego, Santa Bárbara, San José y San Francisco contabilizaban un total de 88 extranjeros, predominando norteamericanos, 33 personas, seguidos por ingleses, franceses y alemanes. Las mismas autoridades comentaban que esa cantidad, si acaso, era una tercera parte del número real de extranjeros, debido a que se carecía de datos actualizados de quienes eran oriundos de otras naciones, ya que vivían internados en pequeños asentamientos. Los extranjeros desafiaban constantemente a las autoridades al intentar evadir el pago de impuestos en distintas actividades productivas. Cuando ocupaban cargos, liberaban a extranjeros implicados en presuntos delitos y realizaban actos de burla del país. Más allá de las fobias extranjeras, entre la sociedad mexicana, el extranjero fue asimilado con ciertos matices, como naturalizados mexicanos, casados con mexicanas, bautizados al catolicismo, asociados en negocios con rancheros californianos, no pocos de ellos exsoldados presidiales quienes durante al menos 20 años de servicio fueron garantes de la otrora corona española en la fronteriza California, aliados en mayor o menor medida del par de grupos que se disputaban el poder de Alta California, el del norte y el del sur. El verdadero enemigo era toda identidad que difiriera de la versión de sujeto que definía esa misma élite, masculina, blanca, adulta, heterosexual, letrada, con pretensión urbana o cosmopolita, cristiana, propietaria, europea o europeizada, y que resistiera o pusiera en riesgo por medio de esa diferencia su hegemonía política. Los neófitos, gentiles, indios, bárbaros, eran una amenaza al corpus nacional en ciernes. En este punto, pactos y acuerdos de no agresión celebrados quedaban diluidos, dando lugar a la supresión material de forma masiva, no solo metafórica. Habría que justificar esa inferioridad del otro, resaltar sus rasgos abyectos y pasar a la violencia apabullante. Existen al menos dos momentos cuando este proceso cobró fuerza. Un primer momento coincide con la expedición de marcos normativos y acciones orientadas a modificar la propiedad de la tierra, así como incidir de forma determinante en las misiones franciscanas. En febrero de 1833, Antonio Carrillo, alcalde de Los Ángeles, señaló la presencia de intranquilidad en las misiones de San Diego y San Juan Capistrano, debido a que los indígenas
culminados por José María Echendía, que les prometió tierras y lo apoyaban en sus aspiraciones de ser comandante general de Alta California. Ante el escenario tan convulso, las autoridades solicitaron 15 o 20 hombres quienes destacaran por ser resueltos, sugiriendo hubiera entre ellos exsoldados presidiales. El repertorio de acciones encausadas a minorar la resistencia indígena se diversificaba. Francisco Regil, originario de Nuevo México, figuró como una persona que sustrajo niños entre los indígenas para venderlos. Al detectarse uno de estos casos, José Antonio Noriega, quien fue acusado de haber comprado un niño indígena, fue requerido a rendir declaración, pues fue señalado de intentar comprar el menor mencionado. Él comentó, cito, se propuso darle 70 pesos al vendedor con el único objeto de adoptarlo por hijo y enseñarle dogmas de la religión católica mientras llegara a edad de ciudadano, quedando entonces en libertad, que protesta por el presente documento no haber obrado de malicia. A principios de 1833, la indígena Luisa Pérez dijo, cito, ruego se designe tomar la providencia de quitar de aquí a Domingo Olivas, porque conoce que este sujeto es quien me acarrea a los vicios más corrompidos que yo he observado, porque aunque yo me le resista, a fuerza de golpes me hace seguir en la vida con él, pero además me prostituye, situación por la cual estoy en desgracia. Entre 1839 y 1840 se incrementó el número de adjudicaciones de tierras a rancheros y extranjeros naturalizados. Ambos estaban en posiciones político-administrativas para orientarse a accionar contra los denominados gentiles o neófitos. Las motivaciones para realizar lo anterior fueron diversas. Como parte de un intento de campaña radical contra los indígenas ladrones de caballos, las autoridades emitieron medidas con tintes radicales. El capitán de la compañía de cazadores le da instrucción para que proceda a quitar toda la caballada que se encuentra en la ranchería de los Tules, que acabe con los ladrones desde la edad de 10 años para arriba, que haga prisioneras a las mujeres y niños, que pueda conducir, que aquellas que intenten fugarse los extermine y que tan luego como concluya su comisión le dé aviso para hacer la precisión. Aquí sí, como dice, ¿no? Extermine, sinónimo o inferencia. Juan Osuna Pérez, juez de juzgado de paz de San Diego, informó a sus superiores que unos gentiles que por muchos años habían robado caballos en esta población, además de causar algunas muertes, manifestaban su interés por deponer su actitud hostil contra los particulares y autoridades. Por lo tanto, solicitaron la gracia del indulto por sus tropelías realizadas hasta ese momento. El gobernador comentó que era necesario que fueran remitidos los neófitos y andiguinos a Los Ángeles a responder por sus correrías de varios años. No les fue otorgado el indulto y fueron pasados por las armas. Otra medida fue incrementar las fuerzas policiales en la jurisdicción de Santa Bárbara, nombrando a Francisco Cota, juez de campo, para vigilar los intereses de los ranchos en las inmediaciones de Santa Inés y La Purísima, pasando por medidas de intensificar la vigilancia en entornos rurales, maximizar la revisión de los cueros de res en los lugares donde se cobraban impuestos, hasta el uso de la fuerza apabullante para combatir a los ladrones supuestos o efectivos de ganado y caballos, destacan dentro del abanico de opciones elegidas por los gobernantes. Decía un informe de un alcalde: hay mucha gente esparcida en los campos sin propiedad ni interés que cuidar, solo porque no se quieren emplear al servicio de una comunidad, y que hay otros en propiedad que ocupan terrenos con perjuicio de los moradores en población, usurpando las aguadas, y que si no acatando los clamores de estos pueblos y de los indígenas ladinos o de razón, manteniendo a los extraños rondando y expuestos a los indios bárbaros, y que el tiempo de morir el padre de estas familias quedaban estas expuestas a ser echadas por el dueño del rancho. Que de este modo no se adelantaba en la agricultura y no crecía la población, y que los desamparados se prestaban después con los ladrones de los tulares y servían de guías a aquellos. Los indígenas licenciados, si tiene a bien que estos se sujeten a un pueblo como vecinos, sino como sirvientes, haciéndole su reparto de tierras y que cultiven en bien de su familia,
los que la tengan. Porque es desperdiciar que el indio sirviente trabaja 1 o 2 días con su amo y se larga luego con su caballo que roba a vagar de arriba abajo, y al último resulta a los tulares con los ladrones de caballada que vienen a ser los ejes de la vagancia, aunque no todos. Se pregunta si los encargados de las misiones se hayan facultados para castigar o sentenciar en delitos criminales que se cometen entre los neófitos, o si los encargados de los establecimientos podrán sujetar al juez competente, pues en asuntos contenciosos unos se llaman al goce del fuero militar y otros déspotas obran haciéndole enteramente de jueces. Es un informe propuesta de Salvio Pacheco, juez de paz de San José, quien remite constantemente en sus escritos de 1839 en adelante, en una etapa entre 1839 y 40 de un robo, de una campaña contra ladrones de ganado en esta demarcación, y queda de tal manera entre los funcionarios muy fija esa situación. A decir de Manuel Castañares, diputado de Alta California, los ganados constituyen en el día la principal riqueza de California, puesto que su comercio está reducido a la exportación de cebo y cueros de res, y aún este elemento dejará pronto de existir si no se atiende y reglamenta la matanza, y si no se hacen esfuerzos para impedir las repetidas incursiones de los bárbaros a los ranchos de gente civilizada, ¿no? Un discurso en todo muy afianzado, ¿no? Entre una parte importante de rancheros, exsoldados, autoridades locales y autoridades también del centro del país. En julio de 1840, un grupo de vecinos cercanos a Los Ángeles envió una carta al juez de paz donde señalaban que había, cito, un grupo de indios avecindados en lugar llamado Santa Ana y no reconocen autoridad. El expediente, así de forma sintética, dice que intentaron congregarlos para trabajar y estos no aceptaron, y entonces luego vino la acusación de vagancia, ¿no? Un mes después, desde la demarcación de San José hasta San Bernardino, la prefectura de Los Ángeles tenía noticia que los indios calmias quieren asaltar el rancho de San Bernardino y demás circunvecinos, que se ha tomado la providencia de llamar a los capitanes para venirlos, que si estos vienen se les trate con afabilidad a fin de conservar la paz, ¿no? Las últimas escaramuzas que habían tenido no le había ido también a la población civil, ¿no? a los rancheros, de tal manera que intentaban al menos discursivamente, no lo sé si por la vía de los hechos, una tregua. En ese momento, la ansiedad, el estado de espera y los rumores aparecieron como el medio principal de circulación de información y terminaban por orientar las acciones no solo de la población, sino también de las autoridades. Cualquiera de esos rumores se convertía en una especie de señal para movilizarse. Sin embargo, la situación se enrareció y las acciones subieron de tono, desatándose un clima de violencia política, operando de forma mancomunada autoridades y rancheros, haciéndose, de la vista gorda ante actos contra los indígenas, quienes al parecer reaccionaron ante la situación, respondiendo también violentamente, ¿no? Por supuesto, como era de esperarse, de alguna forma. En marzo de 1841, el extranjero Angus Jarvis, en compañía de algunos vaqueros proporcionados por rancheros, andaban recogiendo indios en la misión de San Juan Capistrano. Decían algunas autoridades que en tal virtud mandan impedir este procedimiento, dando cuenta a jueces de primero y segundo de paz. Un mes antes, el mayordomo de la misión de San Diego avisó a las autoridades de esta demarcación haberse huido 2 neófitos y les hace presente a los comisarios que si llegan a sus respectivos puntos los entreguen al referido Osuna, que era el juez de paz del lugar. Pero no fue el único caso reportado por el mayordomo de la misión de la demarcación sandieguina. Este comisario en una ocasión conducía a una mujer indígena llamada Petra con la finalidad que se desempeñara como criada en una casa, pero fue rescatada por un indígena llamado Leonardo, quien logró quitársela a un par de escoltas cuando la conducían al destino mencionado.
Mismos delitos implican un trato distinto para indígenas frente a actividades delictivas realizadas por mestizos o extranjeros. Por ejemplo, mientras un indígena fue condenado a muerte por el delito del homicidio, Víctor Flores, por haber dado muerte casual a indio, fue sentenciado a 4 meses de obras públicas. Tendían a coexistir, ya un poco para concluir, culturas jurídicas diversas donde imperaba la discrecionalidad por parte de los jueces. En base a lo anterior, hubo casos que algunos delitos ameritaron duras penas, como el indígena José Domingo, quien al ser sorprendido practicando juegos prohibidos, fue enviado al presidio a purgar una condena indefinida. Situación similar le aconteció al indígena Torcuato, quien por robar objetos sagrados en una iglesia le fue conmutada la pena de muerte por trabajo forzado en presidio, ¿no? Para concluir, pues en este seguimiento parcialmente puedo concluir que estaba ya muy arraigada, considero una idea de persecución contra los indígenas californianos, que los extranjeros no fueron solamente quienes de alguna manera intensificaron estas campañas, sino más que nada fue una actitud compartida, entre otras cosas, por el acceso a la tierra y la competencia por el poder. Muchas gracias. Gracias al doctor Cázares. Le cedemos la palabra ahora al maestro José Manuel Moreno Vega, con un trabajo titulado Participación local en el proceso de incorporación de los apaches de paz en Bacuachi. Gracias. Bueno, pues primeramente quisiera comentar que este trabajo es parte de la investigación que estoy haciendo para mi tesis de doctorado. Entonces, en ese sentido, es un trabajo en proceso y agradezco cualquier sugerencia dirigida a enriquecerlo. Las fuentes que investigué están en la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación y el Archivo Franciscano también, en una instancia de investigación que hice este verano. Bueno, como ya ven en el título, tiene que ver con el proceso de paz de apaches en Bacuachi. Algo que yo noté cuando estaba haciendo el trabajo de archivo fue que la mayor parte de las fuentes que encontré relacionadas a esta temática están relacionadas, pues son fuentes que están relacionadas con temas militares, la participación de los apaches en campañas y en expediciones militares como aliados de los españoles, y también fuentes con información económica, más que nada en información sobre suministración de alimentos, de raciones para los apaches. Básicamente de lo que les voy a hablar es sobre la creación de un pie de ganado para alimentar a los apaches en Bacuachi. Mi argumento es que la dotación de carne era el elemento esencial en estas negociaciones de paz. Considero que esta temática es importante, particularmente hablando del pueblo de Bacuachi, porque como ya vimos el día de ayer también, en la presentación de la doctora Borrero y de Iram, y también en la presentación de la doctora Dora Elvia, Bacuachi es un lugar clave. ¿Por qué? Porque era pueblo de misión, porque era un lugar donde había una compañía de soldados auxiliares ópatas, pero también porque es donde estuvo el primer asentamiento de paz basado en la política de paz de Bernardo de Gálvez. Y estos apaches de paz además participaron como soldados auxiliares también, y es importante considerar esto. Bueno, continuando con el contexto, el 3 de diciembre de 1786 un grupo de apaches chiricahua se establecen en el pueblo de Bacuachi, o cerca, en las inmediaciones, basados en esta política que acabo de comentar, en la instrucción del virrey Bernardo de Gálvez, hecha en 1786. El virrey fallece un poco después de dictar la instrucción,
La instrucción iba dirigida al comandante general Jacobo de Ugarte y Loyola, quien tiene interés particular en seguir esta instrucción. Entrando un poco en el tema de la instrucción, quiero mostrarles citas textuales que yo considero que son los puntos más relevantes en torno a esta instrucción para entender la cuestión de las raciones de alimentos y cómo fue que se dio este proceso. Bueno, primero vemos que el primer punto que considero importante es el número 1, los indios pueden, estas son las palabras de Gálvez, los indios pueden recibir en cambio de sus peleterías caballos, yeguas, mulas, reses, vacunas, carne seca, piloncillo, maíz, tabaco, aguardiente, fusiles, municiones, cuchillos, ropas o tejidos groseros, bermellón, espejos, avaloríos y otras bujerías. Más adelante dice, el cambalache de ganados de las especies mencionadas puede proporcionarles abundantes crías en el proceso de la paz, y si esto se logra, cesará la primera causa de sus robos o serán menos frecuentes. Y para terminar, pues se les socorrerá con raciones de regular alimento, debiendo graduar las especies y socorros de estas cantidades del prudente juicio y conocimiento de los jefes. Lo que está proponiendo el virrey con su instrucción, primeramente es crear un comercio con los indígenas de paz, no nomás es tenerlos ahí, no nomás es detener la guerra con ellos, sino él cree que a través del comercio, esto lo aprendió en Luisiana el tiempo que estuvo ahí. Y bueno, en cuanto a las raciones de carne, si nos fijamos bien, él sugiere que la carne los indígenas la pueden conseguir a través del comercio. Sí menciona que se les dará raciones de alimento regularmente, pero no especifica que esas raciones tienen que ser carne. Ese es algo que él deja al arbitrio del comandante general. El modo y la frecuencia, la cantidad en la que se les van a asignar las raciones, la va a determinar el comandante. Surge un debate en términos de las políticas para abastecer a los apaches. Vemos que uno de los argumentos en contra para dar raciones es uno que arguye el comandante de la compañía de ópatas de Bacuachi, Antonio de Nojián. Él decía textualmente, la desidia natural de estos me hace aprender, será dificultoso conseguir trabajen personalmente. ¿Cuál es el discurso que está empleando aquí? Que los apaches no quieren trabajar, y eso es algo que surge mucho en los archivos, en los documentos, este discurso de ver a los apaches de paz como consumidores, como simplemente sujetos pasivos. Después el intendente de Sonora, Enrique Grimarest, también textualmente dice su flojera o su despotismo que tienen sobre sus mujeres, que este débil y recomendable sexo carga con todo el trabajo de sus ocupaciones, pues ellas son las que van a buscar el agua, la leña, el mezcal y las obligan a ensillar sus caballos. O sea, vemos también cómo pues la división de las labores tenía otra forma en la sociedad apache que también está relacionada con género, como la función de los apaches era más bien la de cazar, la de dedicarse a la guerra, mientras que las mujeres tenían las funciones de agricultura y ganadería. Pero esto es algo que en el discurso de los españoles pues obviamente no se maneja. Por otro lado surge otro argumento, el argumento a favor de dar las raciones. Y bueno, ¿quién es el más, hasta donde yo veo, el más interesado en dar estas raciones, además del virrey Gálvez que expidió la instrucción? Aunque otra vez Gálvez no señala que se les tiene que dar carne. Es el comandante general Ugarte el que emplea esta política de empezar a racionar de carne a los indígenas. Textualmente él dice, no pueden subsistir privados de aquel alimento sin el riesgo de precipitarlos a robar los ganados de los vecinos y de malograrse por consiguiente el fruto y fin de esta paz. Entonces, Gálvez, el argumento de él es que sin la carne los apaches
se van a ir del asentamiento, que esa es la motivación que tienen. Bueno, entonces, el asentamiento se da, como mencioné ahorita, a finales de 1786, en diciembre. Inicialmente se les había dado dotaciones de alimento que consistían en lo que se puede ver en la tabla de la izquierda, que era trigo, maíz, panocha y cigarros. No estaba la carne todavía como un medio, pero para el año siguiente, para 1787, el comandante general ya empieza con las raciones. Algo que me llamó la atención a mí en los documentos es que, y esto es de manera general y no nada más al inicio de las políticas de paz, sino más adelante, es cómo se manejan libros separados. Pues estamos hablando de alimentos en los dos casos, pero siempre las raciones de carne están en otro libro, y eso para mí es algo, pues, para poner atención. Para mí es algo, primero porque considero que era difícil conseguir la carne, que no digo que los otros alimentos no, pero me parece, por lo que pude ver, que obviamente implica un costo más alto, pero también problemas logísticos, ¿no? De dónde consigues tanto ganado. Otro punto importante en la tabla de la derecha, la que tiene que ver con la distribución de carne, y desgraciadamente no se va a ver porque está muy chica la letra, pero lo que dice donde está subrayado en rojo es se les mataron a los apaches de paz. Vemos que las raciones se daban semanalmente, o en realidad cada 8 días. La cantidad promedio era de 2 reses o toros por semana que se les repartían, pero a mí me parece interesante que mencionen que se les mataron, porque lo que se les estaba dando en realidad eran raciones de carne, no se les estaba proporcionando ganado. El primer pie de ganado que se creó en el año de 1787 comprendía 250 reses. Hubo un problema, el problema era que el ganado no se estaba multiplicando. Igual, en el discurso, ¿qué aparece? Que los apaches son flojos, que no se quieren dedicar a la ganadería, que no quieren trabajar, y surge este debate. Pero igual, ¿cómo podemos echarles la culpa a los apaches si ni siquiera les están dando acceso al ganado, verdad? Entonces, pues, ¿cuál es la función? Ahora, algo que creo que vale la pena mencionar también, y lo mencioné al principio, parte de la información que está en los archivos relacionado a los apaches de paz son documentos militares. ¿Cuál era la aportación de los apaches? Pues era una aportación como aliados militares, no venían ellos a intercambiar peleterías por ganado. Entonces es importante tomar esto en cuenta. El problema del abastecimiento a los apaches aumenta, se acentúa. ¿Por qué? Porque para 1788 hay más apaches ingresando al asentamiento este. Aparece en un documento que hay 53 apaches más. Estos apaches además ingresaron al asentamiento como resultado de la expedición del comandante Manuel Echegaray, que hizo a territorio de la apachería, y esta expedición se hizo igual con ayuda de soldados auxiliares ópatas. Entonces, uno de los motivos que tenían los apaches para reducirse de paz eran las mismas expediciones punitivas que se estaban creando como resultado de las alianzas con los apaches de paz. Se volvían más efectivos porque podían encontrar sus rancherías con más facilidad. Ahora, esta no es la única razón, también en los documentos se ve, aunque muy oculto, pero se ve información sobre epidemias. Había epidemias y era parte del motivo, pero otro motivo, que este sí es más evidente, era que por lo general solicitaban la paz en temporada de invierno, en diciembre, como vimos. ¿Por qué? Porque pues venían de la ranchería de Chiricahui, la sierra de Chiricahui, pues el invierno es mucho más fuerte que en un asentamiento como Bacuachi, por ejemplo, pero es importante no dejarse llevar por esto y tomar en cuenta que también las expediciones y las epidemias estaban teniendo un impacto en ellos. De este problema es de donde surge pues este debate, porque Grimarest, el intendente, pues él tenía la facultad, él tenía el interés económico de ver, bueno, de dónde va a salir el ganado para abastecerlos.
Sin embargo, por lo que menciona la instrucción de Gálvez, él se tenía que sujetar a los lineamientos del comandante general, y el comandante general quería seguir dando carne. ¿Cómo lo resuelve Enrique Grimarest? Pues lo que hace él es hacer una colecta entre los vecinos de varios distritos de Sonora, y con esa colecta pues lo que hace es juntar donativos de ganado, de reses, de caballos y de dinero también, para crear un pie de ganado. Igual, este pie de ganado se agrega al anterior, pero el anterior ya había disminuido en cantidad. Se trata también, se crea con el objetivo de que el ganado se multiplique. Podemos ver que, no voy a mencionar todos los distritos, pero destacan, por ejemplo, el presidio de Buenavista, por ejemplo, el partido de Ostimuri, el del Fuerte, el de Álamos, hasta creo que aparece el de Sinaloa. También aparece el pueblo de Álamos, y eso es importante. Anteriormente, el primer pie de ganado, el que había creado el comandante general en 1787, se había puesto el ganado en el pueblo de Bacuachi, y a cargo del cuidado de este ganado estaban 3 rancheros de la región, y se les asignaba un sueldo. También es importante ver cómo en las fuentes el primer pie de ganado que se crió, el de 250 reses, lo mencionan como un ganado para alimentar a los apaches simplemente. Este ganado era diferente. ¿Por qué? Porque lo establecen para su cuidado en Pueblo de Álamos, y asignan al comandante de milicianos Juan José Padilla para hacerse cargo de ese ganado. A mí me llama la atención porque Pueblo de Álamos, a ver si no quiero perder el orden aquí, pero para dar una idea, pues vemos que Bacuachi está en el norte, muy cerca de la frontera con los apaches, cerca de Arizpe, y Pueblo de Álamos está en el centro de Sonora, cerca de, más bien entre lo que fueron las misiones de Ures y de Mátape, una región relativamente lejos. Yo pensaba al principio, bueno, pues a lo mejor era por cuestiones de seguridad, ¿no? Para que hubiera menos incursiones apaches, que estuviera más seguro. Sin embargo, se ve también en los documentos cómo este lugar era asediado también por apaches. Ahora, Bacuachi también las fuentes mencionan, sucedía que en el asentamiento de Paz, sí sucedía que de repente se podían escapar, podían huir, fugarse del asentamiento de Paz algunos soldados, y en el camino robar ganado, pero yo no considero que esta haya sido la principal razón para poner el pie de ganado aquí. Yo pienso que la principal razón tiene que ver con el hecho de que Juan José Padilla, además de estar a cargo de administrar este ganado, también tenía a su cargo la administración de las tierras que anteriormente habían sido de misión, porque por este tiempo, un poco antes de que se creara el pie de ganado, se secularizaron las misiones de Ures y de Mátape. Ahora, uno de los argumentos que pone Juan José Padilla para poner el pie de ganado ahí es que dice, bueno, pues hay pocos vecinos en Pueblo de Álamos, y creo que hasta dice 3 vecinos, y los naturales no están utilizando las tierras, dice. Eso es un punto que queda abierto todavía para ver pues qué tan cierto es, ¿no? Se designan a 2 vaqueros de ahí de la región para cuidar el ganado. Y otro punto que creo que es importante que menciona las fuentes con este pie de ganado particularmente, es que aquí ya no lo tratan como el ganado para alimentar a los apaches. Aquí dicen es el ganado del rey, de su majestad. Bueno, pues como puntos conclusivos, yo pienso que existe una ironía. Las autoridades españolas pretendían convertir a los apaches de Paz en ganaderos, pero no les daban acceso al ganado, como comenté anteriormente, únicamente les proporcionaban raciones de carne. Queda abierta la pregunta, ¿quién se beneficiaba con esta situación? La preservación de la paz estaba sujeta a la posibilidad de proporcionar alimento a los apaches de Paz, principalmente carne, como lo mencioné.
En ese sentido, los apaches de paz tenían la capacidad de negociar constantemente su situación en los asentamientos. Hay que ver la paz como algo dinámico, algo constante, no como algo nomás que sucedió en el momento en el que ellos decidieron bajar de sus rancherías. Por lo tanto, es necesario también evitar verlos simplemente como consumidores y considerarlos más bien como aliados militares y tomar en cuenta las campañas y las expediciones en las que participaron, porque como lo mencioné, esto tuvo también consecuencias después en fomentar que más indígenas decidieran asentarse de paz. También es importante considerar la participación de los vecinos para conservar esta paz. Como podemos ver, la Real Hacienda o no siempre estaba dispuesta o no siempre estaba en posibilidades de juntar el ganado que era indispensable, y ahí es donde tenían que entrar los vecinos, y hay que considerar cuáles eran las motivaciones de los vecinos. Entonces, ¿no? Vemos cómo la paz traía beneficios para ambos lados. Lo que falta por hacer en cuanto a esta temática es estudiar a los apaches de paz en su papel de soldados auxiliares, como lo mencioné, así como se estudian a los soldados ópatas, también contemplarlos, a los soldados de paz que aparecen en los registros militares. También está pendiente investigar el tema sobre los posibles conflictos entre apaches de paz y soldados ópatas, y también entre entre apaches de paz e indios de misión, porque como acabamos de ver, está el caso de las tierras en Pueblo de Álamos, pero también hay evidencia de posibles conflictos entre indios de misión y apaches de paz sobre tierras de misión en Bacuachi. Pues eso es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, ahora cedemos el micrófono a Lucía García Rivera, del Colegio de Sonora. La doctora Lucía nos va a presentar un trabajo titulado Mateo Marquín, líder por autoridad en el Yaqui, rebelde ante el poder estatal, 1842-1856. Buenos días. Primeramente, muchas gracias por la oportunidad de presentar este trabajo que se extrae de mi tesis doctoral. Por cuestión de organización y de tiempo, voy a remitir a hacer la lectura, ¿no?, de mi ponencia. Hasta hace algunas décadas, la historiografía acerca de la participación política de los indígenas en conflictos nacionales y locales durante el 19 se centraba en una línea delimitada. Mayormente, se pensaba que la integración a movimientos políticos tenía como objetivo redimir intereses inmediatos o por la simpatía hacia algún caudillo quien otorgaba su apoyo por lo que prometía. Como consecuencia, dicho panorama historiográfico relegaba el poder de agencia de los indígenas y su posible injerencia en la política de su tiempo a través de los liderazgos e intermediaciones, considerando los grupos pasivos en la política de su tiempo. Sin embargo, reconstruir el poder de agencia y su injerencia en la política conlleva dificultades. Difícilmente tenemos a la mano documentación que aporte una versión del punto de vista indígena de sus acciones o intereses. En este sentido, ¿de qué forma encontrar esta perspectiva? Las inferencias realizadas a partir de la documentación de archivo, los reportes oficiales e inclusive las demandas aportan a dicha mirada, haciendo alusión principalmente a líderes e intermediarios quienes firmaban los documentos anteriormente mencionados. De tal forma, es necesario realizar el análisis más profundo sobre los intermediarios entre el poder estatal y los grupos indígenas, quienes toman voz en la documentación en correspondencia a sus cargos políticos. Dicho cargo les permite mediar entre dos sociedades para quienes son legítimos, la sociedad blanca y los grupos indígenas, ya sea por su posición política o por la autoridad que ejerce sobre sus seguidores. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en Mateo Marquín, que fue capitán general del Yaqui y Mayo de 1842 al 56, conviviendo con diferentes formas de gobierno, facciones y adecuando su actividad política a las demandas del gobierno estatal en turno y a la de sus aliados. La figura política de Marquín destaca por sobre otros cargos indígenas a razón de su duración en dicho cargo y su trabajo realizado en el Valle del Yaqui, que paradójicamente fue de pacificación durante la década de 1840 y posteriormente de un continuo protagonismo de los levantamientos del Yaqui suscitados en la década de 1850, a razón de los territorios del Babajuari y Agua Caliente. En este sentido, las preguntas que guían este trabajo consideran cuál era la naturaleza del liderazgo de Mateo Marquín,
Su poder era cualidad de su posición o un efecto de su comunidad. Para retomar lo anterior, parto de la perspectiva de Weber sobre el poder en un sentido general, donde éste se refiere a la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena. Sin embargo, para entender el poder como una posición compleja y de muchas aristas, retomo el texto Antropología Política, una introducción, que dirige su perspectiva a las formas de interacción en la cual el detentador del poder logra una obediencia vinculada a las metas grupales e invocan acciones en el futuro. Una forma de apoyo que obtienen los líderes de sus seguidores es la legitimidad, siendo este un tipo que no deriva de la fuerza o la coerción, sino de los valores que el líder represente ante ellos en relación con sus fines políticos. La legitimidad se encuentra ligada a los valores de la entidad que la acepta y no tanto a las acciones que el líder realice o haya realizado. Más bien se refiere a las expectativas de quienes aceptan la legitimidad. Asimismo, para abordar este trabajo, utilizo el marco teórico que provee Marta Beckis para ejercer el liderazgo indígena, diferenciando el uso del poder político por posición y por autoridad, siendo esta última afianzada por el cargo o título que poseen, pero sobre todo por sus atributos como la oratoria y la negociación. Así pues, se realiza la diferenciación entre el poder por la posición o por el cargo y por autoridad, que se refiere a canalizar la conducta de otros en ausencia de amenazas o sanciones negativas. En correspondencia con lo anterior, en este trabajo apuntamos a conocer el tipo de liderazgo ejercido por Mateo Marquín, que en primera instancia se percibe un liderazgo por posición que produjo una estabilidad reflejada en la pacificación de la zona del Valle del Yaqui de Mayo. En este sentido, el líder afianzaba su poder en un cargo y en consecuencia aceptaba su función de sofocar revueltas en el área de su demarcación. Sin embargo, cuando su cargo se vio menguado por políticas estatales realizadas por aquellos que no pactaban en su favor, el líder ejerció su autoridad misma que se representa a través del conflicto de la posesión de los terrenos del Babajo y Aguacaliente de 1854. De pacificadora rebelde. Para resolver lo anterior, en mi investigación dividí el periodo ejercido por Marquín como capitán general del río Yaquimayo durante la década del 40 y la ejercida en el 50. En la primera década, específicamente en los años de 1844 y 45, cuando el general Urrea era gobernador de Sonora, en contraposición de Manuel María Gándara, Marquín fue ratificado en su puesto como primera autoridad del río Yaqui por Urrea. En las cartas que Marquín le dirige a Urrea se percibe la aceptación de su cargo y el deslinde de los indígenas sublevados a favor de Gándara, explicando que, cito, después de hacer nosotros el reclamo al señor comandante de la plaza de Guaymas, hicimos un reclamo sobre un individuo que fue a informar mal de todos los pueblos. Primeramente que estaban todos sublevados y reunidos cantores en cada pueblo. Pues de eso digo a su excelencia que todo eso es falso, como se lo digo al comandante de la plaza. De la acta que levantaron estos señores, don Pedro Romo, Juan Muñoz, Ramón Norabuena, Hidalgo, también es falso que reunieron todas las autoridades. Todo eso es nulo. Quisiéramos hablar mejor para satisfacer con mejores palabras, pero la lengua no nos ayuda, de eso dispense su excelencia. Lo que sí decimos que amamos a nuestra familia, a nuestro río y a todo género humano y sobre todo a la tranquilidad, que es la que preferimos todos los pueblos. Ahora sí, reunidos todos en el pueblo de Huíbiris. A los hombres que acabamos de mentar ya les dijimos que se fueran, que nos están haciendo muy mal tiempo y con eso se fueron muy disgustos. Con lo descrito anteriormente se perciben algunas características del poder por el cargo como cualidad inherente al estatus. Es decir, desde la perspectiva de Beckis, retomada de los trabajos de Silence, el líder por posición centra su poder en una jefatura general, en un cargo por jerarquía en el cual reside el poder. Su acción es política ya que está fundamentada en el nivel de decisión de programas ya establecidos por otros cargos. En este sentido, Marquín acepta que su interés y funciones se centran en la tranquilidad de la zona de su demarcación, se desliga de los cabecillas que instigan a favor de Gándara y acusa a aquellos que mienten a las autoridades estatales sobre la supuesta sublevación de todos los pueblos del Valle. En este mismo tenor, durante la sublevación del Mayo Miguel Esteban de 1846, quien era reportado por las autoridades indígenas como cabecilla rebelde de Mayos y Yaquis, Esteban se autonombra capitán general del Valle del Mayo atacando las fuerzas de Mateo Marquín. Su sublevación culmina con una negociación en 1847 entre Gándara, Marquín y Esteban de perdonar y sacar a este último del Valle, estableciéndolo en la ciudad de Ures junto con su familia. Con lo anterior se percibe la relevancia del cargo.
a pesar de que existen sublevados yaquis y mayos ante el gobierno estatal y ante el cargo de Marquín, este último ejerce como intermediario entre Gándara y Esteban para que fuera confinado a sus haciendas y así perdonar su sublevación. En el mismo documento se percibe la legitimidad del líder, ya que Marquín aconseja a las autoridades del yaqui que sean obedientes hacia el sistema de gobierno, ya que, cito, cualquiera que sea el sistema que nos rija, portándose como hasta aquí, esta superioridad les asegura que siempre deben contar con los auxilios y protección a que se le hacen acreedores con ser obedientes al gobierno. En lo anterior es perceptible el poder como posibilidad de imponer la voluntad sobre una ajena, sin embargo, este no está determinado por el uso de la coerción, ya que no indica alguna medida en contra de aquel que no obedezca, sino de los valores que representa el líder para sus seguidores, es decir, su legitimidad. El líder, a través de esta, invoca acciones futuras y expectativas como la protección y atención a sus auxilios o necesidades, siempre y cuando fueran obedientes con el gobierno. Para la década de 1850, la figura oficial de Mateo Marquín como capitán general y pacificador de los grupos sublevados del Valle del Yaqui sufrió diversos cambios. El primero de ellos fue entre los gobiernos estatales que se suscitaron entre el 54 y 56 de Gándara, cuyo gobierno alterno estuvo vinculado con cargos políticos indígenas que se ejercían como los gobernadores, capitanes y alcaldes indígenas. Así pues, el liderazgo de oposición pactado entre el poder estatal y Mateo Marquín se ve menguado con la salida y entrada de Gándara de la gobernatura del estado. En consecuencia, el cargo de capitán general se le añadieron jefes inmediatos, tales como el subprefecto del Río, quien para ese momento tenía mayor relevancia ante el poder estatal. Los favores perdidos, el Babajorí y Agua Caliente. A principios del 54, durante los gobiernos del general José María Yáñez, se acrecentó el descontento de un sector de yaquis a razón de la posesión de los terrenos del Babajorí y Agua Caliente por Manuel y Fernando Íñigo. El prefecto de distrito de Guaymas, Francisco Irigoyen, pidió aumentar su escolta de hombres a razón del movimiento que reinaba en el valle. Así pues, recomendó que se detuvieran las providencias de amparo ejecutadas por Íñigo para no causar malestar entre los indígenas. Para el 25 de febrero del 54, el subprefecto del Yaqui, Francisco Gómez Mayer, reportó que Marquín fue el que, cito, ha causado el malestar de los indios al alucinar a otros cabecillas como lo son Loreto Ibarra, gobernador del Cocorit, José Mayor, gobernador de Bacum y Juan Navojoa del Cocorit. Tanto Irigoyen como Gómez Mayer solicitan constantemente se les dote de hombres y de parque, ya que no podían contener una sublevación de yaquis si ésta tenía lugar. A raíz del favor con el que habla Íñigo y la falta de respuesta del gobierno estatal ante la demanda de cartuchos, estos no se enfrentaron frontalmente a los yaquis y en cambio comunicaron al poder estatal el posicionamiento de los indígenas. Ante lo anterior, Irigoyen reporta: hoy se me ha presentado el alcalde mayor del río Yaqui y otro indígena que vienen comisionados por los 8 pueblos del mencionado río, representando contra el agravio, dicen, que se les ha inferido en el asunto de los terrenos del Babajorí. En apoyo a su derecho, me han manifestado que don Manuel Íñigo no estableció como había ofrecido la maquinaria de mantas en los susodichos terrenos y que tampoco dio cumplimiento a la promesa de abrir una toma de agua que, regando el Babajorí, aprovechara también a las tierras de los indígenas, que por esas ofertas no reclamaron, no hicieron tampoco, porque Íñigo las ha mantenido abandonadas, las tierras en cuestión, y el uso común de estas ha estado al arbitrio de los indígenas sin ninguna intención. Para lo anterior menciona Irigoyen que es necesario establecer un nuevo subprefecto del Yaqui. Vuestra Excelencia debe cuidar de la defensa de los derechos de los indígenas, no permitiendo que se les despoje de la posesión. ¿Quién era este nuevo defensor de indios? ¿Por qué el nombramiento de un nuevo subprefecto? La documentación no me permite constatar qué sucedió con Gómez Mayer y por qué se buscaba que alguien tomara su cargo. Posiblemente este personaje no era depositario de la confianza e intereses de los indios, lo cual conllevaba a una sublevación definitiva. ¿Era Mateo Marquín el personaje idóneo para establecer las negociaciones del Babajorí y Agua Caliente, un intermediario de confianza para las autoridades estatales y los indígenas? Lo anterior provocó la pugna entre 2 autoridades del Yaqui por la carrera de defensor de los indígenas del Babajorí y Agua Caliente, lo cual es mencionado por Mateo Marquín, quien escribe al gobernador José María Yáñez. El 19 de este mes que rige salió Juan José Armenta de Huíbires para el pueblo de Vican,
en donde hizo junta a los poblanos y les dijo: vieran pues y se desengañaran, que todos los pedidos que manifiesto al gobernador vuelven nada, porque vuestra excelencia no me atiende a mí, porque no tengo facultades para nada, y que solo él está facultado para todo. Y de ahí se pasó al pueblo, donde hizo lo mismo en Bicam y en Torim. En lo anterior podemos distinguir la disputa entre dos autoridades, el alcalde mayor del Río, Juan José Armenta, y el capitán general Marquín, que buscaban ejercer su autoridad entre sus seguidores, buscando su apoyo y deslegitimando al otro. Es visible que no están claros los lineamientos sobre qué autoridad ostenta mayor poder por posición dentro del río, cuestión que para antes de 1853 la documentación demuestra que el capitán general era el encargado de establecer las acciones con el propósito del control y la pacificación. En este sentido, en el mismo documento, Marquín apela a, cito, la esperanza de que todo esto lo arreglará con la justa conducta de mis servicios que he dado hace más de 20 años al puro gobierno de este departamento de Sonora. Dejando en claro que, cito, o se me afirma mi pedido de toda inteligencia y quitarme del padecer, o me quita a mí de la carrera y nombra a un comisionado, para que éste pase a los ríos y saque a estos hombres que no me dejan trabajar, y solo así se arreglarán estos dos ríos. Es visible percibir en la carta de Marquín el disgusto que siente al ver amenazada su autoridad en los yaquis, mencionando que no era posible que, cito, un hombre impedido me perjudique tanto y de todas maneras. Asimismo, si bien pide el favor que se le otorgue toda inteligencia, también dice abiertamente que lo saque de la carrera de defensor de indios o nombre un comisionado. En lo anterior, es notorio que más que postularse por un nuevo cargo, su preocupación más inmediata es el descrédito ante sus seguidores propiciado por Armenta. ¿Por qué el desinterés de ser nombrado comisionado? Las legislaciones especiales del 53 determinaban en uno de sus postulados que no se volverían a nombrar capitanes ni tenientes generales una vez murieran los que poseían ese cargo. De tal forma, posiblemente Marquín tenía asegurado su posición, al menos hasta su muerte. Sin embargo, este tenía que ser sólido y duradero, manteniendo su autoridad dentro del río Yaqui y ante el gobierno estatal. En la documentación posterior a este suceso, un nuevo subprefecto del río aparece como firmante, José Pérez. Este continuamente se queja con Irigoyen de las acciones independientes que toma Marquín al no darle cuenta de sus correrías. Solicita se le ratifique, cito, si es subalterno suyo, se lo haga entender a Marquín, que se sabe que anda diciendo que el babajori se lo van a dar al gobierno y anda moviendo a su gente. A lo anterior, Mateo Marquín contesta que, cito, no me considero subalterno suyo para darle cuenta como me dice. Tengo mi jefe inmediato y a este le daré parte de mis correrías. Asimismo, cita las legislaciones especiales de 1853 que hace José Pérez, donde estipula que Mateo Marquín es su subalterno. Este contesta que me cita el artículo 11 de Ley del Estado número 242, fecha 7 de mayo del 53. Creo que al hacerlo la ha leído muy ligeramente y no atendió a su sentido literal, pues si lo ignora, recurre a preguntar a los que más saben. Para este momento se distingue que el liderazgo que ejerció Marquín por al menos una década cambia de sentido. Las bases de su liderazgo por el cargo comienzan a menguar a razón de la elección de un nuevo gobernador y de nuevas legislaciones que, si bien reconocen su cargo, también dan margen de interpretación sobre las órdenes que éste debe de seguir. Asimismo, el Estado, que antes garantizaba su actuar y dominio sobre su demarcación, ahora cuestiona sus acciones y la independencia de estas. Así pues, Marquín utiliza su legitimidad dentro del río juntando seguidores en pos de la defensa del babajori, que a nombre de Mateo se asomasen a defender a los enemigos que vienen, que las mismas autoridades del río están comprometidas a entregar las tierras, incitándolos a tomar las armas en contra de las autoridades del río. Consideraciones finales. A partir de lo expuesto anteriormente, es posible ver que el liderazgo de Mateo Marquín se conforma en dos sentidos, por su cargo y por su autoridad. El año del 42 es un claro ejemplo de su posición reconocida por las autoridades estatales. Su trabajo principalmente radicaba en pacificar la zona del Valle del Yaquimayo, intermediando entre los indígenas y las autoridades. Consciente de su trabajo, utilizaba su legitimidad para influir en sus seguidores, conservando la obediencia a las leyes y autoridades para ser correspondidos con protección hacia los pueblos del Valle. Durante el año del 54 es posible ver con mayor énfasis la legitimidad y el liderazgo por autoridad que ejerce Marquín. ¿Qué esperaban los indios de la zona del Babajori y Agua Caliente?
Para dichos pueblos del interior del Valle del Yaqui, dedicados tradicionalmente a las labores agrícolas, era importante la cuestión del terreno y la amenaza de colonizar el Babajo y Aguacaliente sin ejecutar lo pactado por Íñigo conllevaba serios riesgos. ¿Veían los indios en Marquín un líder que podría pactar con Gándara a su favor? Posiblemente esa fue la expectativa o conducta futura que los grupos del interior del Yaqui buscaron como seguidores del liderazgo de Marquín. Por otra parte, unirse a los rebeldes del interior del Yaqui, ¿qué implicaba para el liderazgo de Marquín? ¿Qué intereses personales perseguía una vez perdiendo el favor de ciertos grupos del poder estatal? Posiblemente a través del apoyo a Gándara, Marquín buscaba se le retribuyera al cargo la importancia que anteriormente detentaba. Como él mismo solicitaba, buscaba la destitución de jefes inmediatos como José Pérez del Valle del Yaqui, a quien él no reconocía y por lo tanto no debía dar cuenta de sus correrías. Asimismo, destacaba que su objetivo seguía siendo pacificar la zona y que estas personas solo dificultaban su trabajo. Cito, quedando intensamente apasionado y con la esperanza de que todo esto lo arreglará sobre la justa conducta de mis servicios, que he dado hace más de 20 años al puro gobierno de este departamento de Sonora. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, ahora toca el turno al doctor José Marcos Medina Bustos, del Colegio de Sonora. Su trabajo se titula La comunicación escrita del yaqui Juan Ignacio Jusacamea Lavandera, 1826-1833. Bien, muchas gracias. Antes que nada, pues quiero decir que me da mucho gusto estar en esta mesa con tan distinguidos egresados del Colegio de Sonora, que pues están representando el relevo generacional con sus brillantes ponencias, ¿no? Bueno, el trabajo que voy a presentarles a ustedes tiene que ver con mis intereses de investigación de los últimos años sobre la participación indígena en la vida política de Sonora en las primeras décadas del siglo XIX. En este caso, voy a trabajar una serie de documentos atribuidos a Juan Ignacio Jusacamea en el periodo que va de 1826, cuando localizo el primer documento atribuido directamente a él, hasta 1833, cuando se dan a conocer sus últimas voluntades junto con el Lópata Dolores Gutiérrez, ¿no? En el lapso de tiempo que va de 1826 a principios de 1833, Juan Ignacio Jusacamea, también conocido como Juan de la Bandera o Juan Ignacio Cruz de la Bandera, desempeñó un liderazgo reconocido entre los indígenas yaquis, mayos y sectores de los ópatas. Durante el enfrentamiento con el comandante general José Figueroa, que terminó en abril de 1827, dio a conocer varias proclamas en las que, entre comillas, con un tono mesiánico, parece estar llamando a conformar una monarquía indígena, aspecto que ha acaparado el interés de los historiadores, dejando de lado la existencia de un conjunto de documentos en los que Banderas abandonó el tono de las proclamas y buscó entrar en comunicación con sectores de la sociedad no indígena. Las proclamas mencionadas han sido ya estudiadas por Edward Spicer, apoyándose sobre todo en un texto de Albert William Borg de inicios de la década de los 50, y en tiempos recientes también Raquel Padilla ha hecho un excelente análisis de estas proclamas. En esta ponencia se abordan desde otra perspectiva, como es el análisis de los elementos discursivos utilizados tanto por Banderas como por sus interlocutores
para lograr una comunicación que les permitiera lograr sus objetivos particulares por medio de la persuasión y de ofrecer al otro lo que creían que querían escuchar. En este juego lingüístico, los préstamos y adaptaciones culturales son recurrentes. También se pondrá atención a los intermediarios que fungen como escribientes de banderas, pues son quienes finalmente ponen por escrito las intenciones de aquel, seguramente proyectando su propio léxico. Un tercer elemento de análisis será el momento histórico concreto al cual los textos responden, pues fueron escritos para dar respuesta a situaciones específicas. Los principales datos biográficos que se conocen de Juan Ignacio Jusacamea tienen como sustento lo publicado por Ignacio Zúñiga, militar presidial de Sonora en 1835, en donde señalaba que Banderas era, entre comillas, hombre de genio para manejar y entusiasmar a sus secuaces, dotado de imaginación fogosa, de elocuencia y de un talento raro. Continuaba diciendo, concibió el plan de coronarse rey y de realizar la unión de todas las tribus para el establecimiento de su monarquía y enfrentar a los blancos, entre comillas, un término que nunca utilizó Banderas, ¿no? Según él, no tuvo tiempo para perfeccionar su plan de promover una insurrección de la opatería, pues fue fusilado en Arizpe, pero que había dejado una memoria entre los suyos que un día, decía, nos pueden ser funestas. Este párrafo ha sido parafraseado en muchas ocasiones, dando la impresión de que el Banderas de 1826, que se proclamó como rey, era el mismo que en 1833 salió hacia la opatería. Sin embargo, ya la historiadora Evelyn Hudehart ha planteado que desde 1827 había abandonado ese mensaje que ella concibe como de tono mesiánico, pero no se ha problematizado cómo fue que pasó del mesianismo a manejar la política práctica con las autoridades. Este es el tema central que se aborda en esta ponencia. Cabe mencionar que Banderas no sabía escribir ni firmar, posiblemente tampoco leyera, por lo que los textos que se le adjudican necesariamente fueron escritos por otras personas, lo que era usual en la época. Sin embargo, algunos de estos escribientes no eran yaquis, lo que podría ocasionar que lo que él expusiera verbalmente no coincidiera literalmente con lo escrito, sino que expresara una adaptación al lenguaje del escribiente. Para poner un ejemplo, utilizaré el documento titulado Últimas voluntades y proclamas de los reos Juan Ignacio Cruz de la Bandera y de Dolores Gutiérrez, el cual me parece que es un modelo de cómo pudieron escribirse los demás documentos atribuidos a Banderas. El documento fue escrito cuando Banderas y el ópata Dolores Gutiérrez estaban en prisión, a punto de ser fusilados. Estaban con ellos 3 eclesiásticos, su consejero Joaquín García Herreros, el diputado Juan José Rosas y el capellán de Arizpe, Fray Mariano Nieto, además de autoridades militares. Supongo que alguna de estas personas fue quien lo escribió y una vez escrito lo firmaron los reos, Dolores Gutiérrez con su nombre y Banderas con una cruz. Una primera parte de este documento dice lo que aparece en la diapositiva. En el nombre de Dios Todopoderoso, yo, Juan Ignacio de la Cruz de la Bandera, natural del pueblo de Raun, hallándome próximo a comparecer al Tribunal Divino, donde creo firmemente encontrar el depósito de todas mis maldades y hechos en este mundo,
y a donde creo igualmente que no hay engaño ni falsedad, ni aquel bien divino admite cohecho ni soborno. Creyendo todo esto con viva fe, como fiel católico cristiano, digo que me pesa haber causado tantos males a la humanidad, me pesa haber quebrantado todas las leyes divinas y humanas. En tan triste situación, no me queda otro recurso que confesar, publicar y advertir a mis hermanos los yaquis que no tomen el mal ejemplo que les di, que todas las doctrinas y consejos errados que yo les di no los ejecuten, que obedezcan a los superiores, a sus ministros y alcaldes, que vivan como Dios manda, que asistan a sus familias, que cultiven sus tierras y que se dediquen únicamente a cumplir con los deberes de cristianos. De este modo daréis algún lenitivo y consuelo, si es posible que lo pueda recibir, a quien tanto tiempo os acompañó. Seguramente fue un sacerdote quien lo escribió, pues se nota en esta primera parte un lenguaje religioso fluido. Sin embargo, el documento contempla una segunda parte, donde dice: igualmente pido a todos los vivientes de este estado que por amor de Dios me perdonen y que mis hijos yaquis, aquí ya no dice hermanos, sino hijos, manden decir por mi intersección una misa a la Purísima Concepción del pueblo de Bacum, otra igualmente a Nuestra Señora del Camino del mismo pueblo y otra finalmente a Nuestra Señora de Guasave. También suplico a mis hijos que junten una limosna para que hagan una capa a mi Señora de los Dolores del pueblo de Cocori, pues todas estas cosas las estoy debiendo. También suplico al Temastián Mayor de Bicam que con anuencia del pueblo me perdone los 5 pesos que me prestó pertenecientes a los pueblos. También una mula que tomé en Bicam. Saben a quién se le debe los mismos de Bicam, y a ellos les suplico por amor de Dios que la satisfagan, y si no pueden, que me la perdonen por amor de Dios. También en el mismo Bicam, en el paraje llamado Los Soldados, vive otro hombre a quien le debo un buey toro, por lo cual he de volver 2 toritos. También suplico a los pueblos que los satisfagan o pidan por amor de Dios que me los perdonen. También en el pueblo de Torim debo otro buey en 10 pesos, del cual sabe bien mi hermano Miguel de la Cruz Bandera, el que procurará satisfacerlo cobrando a don Pedro, aquí una palabra que no entendí, jerja, algo así, en el que me debe un zarape en 6 pesos y 1 peso en reales, como también la silla con freno y una carabina que le mandé componer, lo que tendrá cuidado de recoger mi dicho hermano y entregárselo a mi familia, como igualmente le encargo al padre don José Joaquín García Herreros el modo como debe quedar mi familia. Como se aprecia en esta segunda parte, la redacción es más tortuosa, como si el escribiente estuviera atendiendo lo que decía Banderas, y seguramente así fue por el detalle de lo expresado. Este documento fue circulado a los ayuntamientos con instrucciones para que se diera a conocer a los pueblos de sus jurisdicciones y tenía un claro fin de propaganda política, con el objetivo de desmoralizar a los partidarios de Banderas y Dolores Gutiérrez. ¿Qué tanto del documento reflejaría lo que efectivamente pensaba Banderas? ¿De verdad creía que todo lo que hizo fue un error y que debía pedir perdón a sus semejantes para obtener el perdón divino? Como se verá en otros documentos, no era extraño en él utilizar la retórica de pedir perdón. Posiblemente era más directa la parte en la que pedía limosnas para misas y pagar o cobrar deudas. Este documento sugiere cómo pudo haber sido la relación de Banderas con sus escribientes, en donde ellos podían expresar mejor algunas ideas más abstractas,
pero debían intentar expresar sus ideas más concretas. Con esta perspectiva, se puede analizar algunos de los documentos atribuidos a Banderas. Los documentos localizados se relacionan con los momentos concretos en los que fueron escritos. El primero de esta lista este es un resumen de la situación política que va de 1826 a 1827. El primero, que tiene que ver con el momento en el que los yaquis, dirigidos por Juan Ignacio Jusacamea, se vieron obligados a salir de su territorio ante la invasión de las Fuerzas Armadas comandadas por el coronel José Figueroa, quien estaba obsesionado con doblegar por la fuerza a los yaquis, después de que en diciembre de 1825 habían pactado un indulto con el gobernador Simón Elías González. La invasión de los pueblos yaquis había significado la violación de los términos del indulto mencionado, pues contemplaba el retiro de las Fuerzas Armadas del Estado, así como el perdón de los participantes en el primer levantamiento. La fecha que cierra este periodo es el mes de abril de 1827, cuando Juan Ignacio Jusacamea, ya conocido ampliamente como Juan Banderas, aceptó el indulto que desde diciembre de 1826 aprobó el Congreso Nacional y que le ofreció José Figueroa, quien para esas fechas se había dado cuenta de la dificultad de doblegar a los yaquis por medio de la Fuerza Armada y buscó la rendición de Banderas, pactando con él el reconocimiento de su liderazgo. De esta etapa existen varios documentos relacionados directamente con Juan Ignacio Jusacamea y que se enlistan en este cuadro, donde aparece pues la fecha, quién lo firma, el destinatario, qué tipo de documento es, carta, proclama, discurso y un breve señalamiento acerca de su contenido. El primero, un escrito fechado el 19 de julio de 1826 y firmado por su compañero José Antonio Acheme, estaba dirigido al franciscano encargado de las misiones de Sonora, Fray Ignacio Dávalos, en la que le señalaba que andaban fuera de su territorio porque querían saber los motivos por los cuales, entre comillas, los habían abandonado, que la tropa de Figueroa había entrado al río Yaqui y acabado con todo lo que se le puso por delante, que a los que llegaron a recibir la paz, entre comillas, los amarró y los alcabució, que a 35, cito, embarcaron y los despacharon para la otra banda del mar, sin tener motivo en el barco del rey a trabajar al castillo 15 años sin sueldo, que les dieron indulto, pero no la paz, y por eso no quedó en el río Yaqui, entre comillas, ningún cabecilla, que si por eso era el sentimiento que tiene su merced, no lo tenga, porque no hacemos daño a alma nacida. Le mandó saludos de parte de Juan María Jusacamea con toda su gente, y de Juan Ignacio Jusacamea, quien, cito, era su soberano, estamos debajo de su sombra. También les mandaba saludes a los gentiles para que le dieran auxilio y que la ley que sigue es la de Dios. Ignacio Dávalos, al siguiente día, escribió al comandante José Figueroa desde Tecoripa, el 24 de julio de 1826, en el que le comunicaba que los yaquis habían llegado a San Marcial sin hacer daño, que solo habían, entre comillas, bastimentado su gente con algún ganado menor, y que el enviado, entre comillas, del Juan Moroyaud Arias La Bandera, así se refería a Banderas, posiblemente no entendió su apellido, el cual le había pedido que hicieran llegar sus peticiones al jefe militar,
que eran las siguientes: que se den por libres sin pena los cabecillas, y que no harán daño si no se los hacen, que no tienen por cierto el indulto, que se les repetirá castigo o guerra cuando entren los fríos. Estos documentos son importantes porque muestran un tipo de comunicación que era común en los conflictos con los yaquis, en los que los sacerdotes jugaron un papel de intermediarios con las autoridades y finalmente se negociaba. Sin embargo, en este caso, José Figueroa rechazó cualquier tipo de negociación con Banderas y respondió que los cabecillas recibirían su castigo. Después de esta respuesta, los enfrentamientos se expandieron a gran parte del estado de Occidente, contexto en el cual aparecieron una serie de proclamas firmadas por Juan Ignacio Jusacamea, en forma por demás estilizada, es decir, una letra muy bien hecha, en las que en un lenguaje simbólico se afirmaba que él era la bandera y que buscaba la corona de Montezuma, que se le había dado la Virgen de Guadalupe y que se hallaba en España por culpa de los gachupines. El único documento donde utiliza este término. Llamaba a las naciones indígenas a no apoyar a los gachupines y a unirse bajo su bandera, que no haría daño a los que no apoyaran a los gachupines. En otra de las proclamas empezaba afirmando: yo, el rey y emperador segundo, y seguía el resto similar a la primera. Esta formulación es la que provocó que se difundiera la idea de que quería proclamarse rey. Las proclamas recuperadas se ubican principalmente en agosto y 2 de diciembre de 1826. Una de estas últimas es considerada, entre comillas, falsa, porque se sale del formato mencionado, pues se reportó en el pueblo de Mocorito y hace referencia específica a la presencia de tropas que venían del sur del país y llamaba a los pueblos mayos a dejarlos alejarse de sus lugares de origen para luego, cito, correrlos a nalgadas. Es firmada como José Banderas. Esta proclama ha sido interpretada por historiadores contemporáneos como falsa y que buscaba exaltar el peligro que significaban los rebeldes yaquis. ¿Quién escribiría las primeras proclamas? En una de ellas hay una pista, pues se anexa un párrafo en el cual se dice, entre comillas: el día sábado estuvo muerto todo el día hasta a la oración resucitó. Y luego se menciona que habló con Jesús el Nazareno, Santa María, San Juan, San Bartolo y los ángeles. Este anexo ha provocado que se dé por un hecho que Banderas tuvo visiones y un trance, después del cual supo cuál era su misión. En esta nota anexada aparece la firma del sacerdote Pedro Leiva, quien estaba responsable de administrar sacramentos en los pueblos yaquis. Su presencia sugiere la posibilidad de que él haya escrito las proclamas y que reflejaran parte de su manera de ver las cosas. Es de mencionar que en 1825 Juan Miguel Riesgo, un funcionario sonorense de Hacienda Federal, afirmó que había estado en los pueblos yaquis y que el padre Leiva, que era español, tenía aleccionados a los habitantes en que no se había hecho la independencia y que todavía dominaban los españoles, con la intención de promover inquietudes que pudieran facilitar una reconquista de España. Las proclamas dejaron de aparecer a fines de año y sus planteamientos ya no fueron utilizados en ningún tipo de documento. ¿Qué sucedió? Banderas abandonó su proyecto mesiánico de recuperar la corona de Moctezuma y declararse rey de las naciones indígenas, o la posibilidad de un indulto requería un discurso diferente. Otros documentos atribuidos a Banderas tienen que ver con el momento en que José Figueroa le planteó el indulto, el cual se hizo exigiéndole la rendición incondicional.
aunque Figueroa empieza su escrito llamándolo mi querido hijo. La respuesta de Banderas, reproducida en un diario de campaña, llama padre a Figueroa y acepta el indulto. En un tono servil, reconoce sus errores y da las gracias por el perdón. En el mismo diario se reproduce el discurso que dio Banderas a sus tropas en el momento del indulto. Bueno, como ya se me acabó el tiempo, simplemente voy a señalar lo siguiente a manera de consideraciones finales, ya que aquí pues todavía me hace falta trabajar mucho más al respecto. De lo expuesto, me interesa destacar que para comprender mejor la actuación de Juan Ignacio Jusacamea, es necesaria la reconstrucción del proceso de escritura de sus textos y el contexto al cual buscan responder. En ellos se cambia el discurso, seguramente atendiendo tanto al escribiente como a los planes del propio Banderas. Así, se pasa del reclamo por el incumplimiento de lo pactado al llamado a unir a las naciones indígenas para expulsar a los gachupines, o al discurso tradicional paternalista y a la petición de perdón, o a aparentar cumplir las órdenes de las autoridades. Todas estas formas discursivas formaron parte de estrategias que buscaban defender a los yaquis de los ataques de las autoridades gubernamentales o de su intromisión en sus asuntos internos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, tenemos algunos minutos para preguntas y un intercambio. ¿Quieres empezar, Mario? Raquel también, Dora Elvia y David. Okay. Gracias, voy a tratar de ser breve. Bueno, siempre digo eso. Para Pedro y para José Manuel. Bueno, me empecé con José Manuel. Me parece que lo de la distribución de carne, no de ganado, o sea, distribución de carne, es el principio de ranchear, o sea, es decir, los están tomando como soldados, ¿no? Felipe de Neve tiene un reglamento para la Alta California donde viene especificado las raciones que se le deben dar a los soldados, si es soltero, si es casado, si es sargento, si es cabo, etc. Me parece que ahí está, viene a comprobar tu hipótesis de que es una milicia, porque para el caso de los indígenas la carne está excluida de la ración diaria, ¿no? Ese es solamente para festividades, días especiales, pero no se mata para los indígenas, ¿no? Y además, la otra cosa que hay que recordar es que el ganado es el fondo de jubilación, es tu cuenta de ahorros, es decir, la única riqueza que puede tener alguien, y tanto instituciones como privados, es el ganado. Entonces el ganado no se toca, se trata de que se esté reproduciendo y que creciendo como la cuenta de banco, ¿no? Entonces no se toca. Entonces en las misiones es muy claro que no se toca para darles carne, pero sí está especificado que parte de las raciones para los soldados, por categorías, está el distribuirles carne. Incluso en la Alta California incluso se distribuye la carne de oso que se logra cazar, ¿no? Entonces creo que ahí sí va por la idea de que están jugando entre milicia, colonos. Yo creo que negociando, y Gálvez yo creo que los ve como un pie de colonización, pero los locales lo ven más bien como una milicia que apoya, ¿no? Entonces ahí hay que tomar en cuenta y ver las reglamentaciones de la época para el manejo de milicias en cuestión de raciones, y creo que te va a dar una pista de por qué se está matando y tajeseando y entregando por facciones a los ganados. Bueno, y en Baja California el ganado siempre está lejos, nunca está cerca de donde se mata. Acuérdate que es ganado de agostadero, siempre está disperso. Hay una época en que va y se recolectan los becerros. Nunca estuvo así como muy como el del supermercado, ¿no? Entonces también eso hay que tomar en cuenta. A lo mejor la distancia para ti
te parece lejos, pero en la época probablemente es una distancia como cercana, ¿no? También hay que tomarlo en cuenta, ver otros casos, cómo estaba el ganado de los presidios, y vas a ver que no están muy cercanos a los propios presidios. Con Pedro, creo que ahí, bueno, yo tengo un problema serio con la California mexicana. Me parece que es un concepto que viene a ratificar una propuesta desde Estados Unidos de que en cierto momento la Alta California era mexicana y por tanto la invasión que fue hacia México justifica la toma de la posesión de la Alta California. Yo tengo mis dudas de que si algún momento los altecalifornianos, sobre todo los californios, que es una élite de reacción, se consideraron mexicanos, ¿no? Entonces ahí habría que ser más cuidadosos en ese sentido. Y lo otro es, y aquí no te voy a hacer preguntas, José Marcos, José Figueroa después de aquí se fue a la Alta California, y el comportamiento de José Figueroa allá es completamente diferente. Llega con la intención, y yo creo que precisamente con su experiencia en Sonora lo mandan a poner, a controlar a los californios, y lo que llega es a negociar con ellos, ¿sí? Ajá. Y se pone del lado de los californios, y a él lo mandan desde el centro para imponer la ley de secularización de 1828, porque los californios lo que hacen es interpretar a su manera la ley de 1828, y se empiezan a adjudicar tierras, ¿no? Empiezan a secularizar, pero para adjudicarse tierras ellos. Entonces el gobierno central manda a José Figueroa a poner control, y en cuanto llega dice, no señores, o sea, ellos también vamos entrándole a la secularización y a la repartición de tierras locales, ¿no? Entonces es muy interesante ese punto de vista, y vuelvo a esta idea de la larga duración y las visiones macro regionales, porque creo que ahí se pueden entender mejores cosas. Muy bien. ¿Les parece si plantean sus preguntas Raquel, Dora Elvia y David, y después las respuestas? Raquel. Gracias. Pues lo primero es felicitar a la mesa, me encantó. Y tengo algunos comentarios, preguntas que hacerles a los ponentes, a los tres últimos. En particular, a José Manuel, me gustaría comentarle si no ha considerado que la cuestión del ganado podía ser de particular importancia con los apaches por la cacería que ellos acostumbraban a hacer del búfalo, la costumbre que tenían de comer carne a través de la cacería del búfalo, pero que esta asignación de raciones no les resultó atractiva porque obviamente esto no va acompañada de la ritualidad de la cacería del búfalo, ¿no? Que aquí pues está ausente, ¿no? Entonces, no sé, yo te invitaría a explorar un poco esta cuestión, comentarte también que Pueblo de Álamos, hay que poner atención en Pueblo de Álamos. A mí me están saliendo cosas muy interesantes. Ya Cintia mencionaba sobre la importancia de la misión de Ures en la colonia y los pueblos y ranchos aledaños. Yetman también lo menciona. Allí cerca de Pueblo de Álamos hubo un rancho que se llamó Los Yaquis, se despobló ya a fines del 19 y estaba conformado por yaquis aparentemente huyendo de la violencia generada por la rebelión de 1740, ¿no? Entonces ahí hay una composición étnica interesante. Entre Pueblo de Álamos y Rancho Viejo pues está la sierra de Mazatán, que era un espacio de barrancas pluriétnico que usaron los apaches, los yaquis, que es donde se cometió la masacre de 1902 contra yaquis y bueno, en fin, toda la zona es realmente muy importante. A Lucía comentarle también que cuando hablamos de la oratoria como un don muy relevante que deben poseer estos líderes yaquis, es también qué clase de oratoria tienen que manejar, y son dos aspectos fundamentalmente:
saber hablar de Dios y saber hablar de su historia. Esto es muy importante en la oratoria de los Pascolas y en la oratoria de las autoridades tradicionales, ¿no? Comentarte también que es bien interesante, Marquín no es un apellido yaqui, pero lo encontramos como apellido de un misionero que estuvo en el yaqui, Diego de Marquén, de Marquín o de Marquí. Así lo hemos encontrado, ¿no? Estuvo en Potam, si no me equivoco. También comentarte que es Babójori, y yo creo que es bien importante que corrijas todo esto porque el error pues se repite mucho porque es un punto geográfico muy importante en tu trabajo, está cerquita de Bicam, por Casas Blancas. Y también pues invitarte a que explores en la memoria yaqui. Está ausente Mateo Marquín, ¿no? Y no lo está, en cambio, Juan Lavandera, por supuesto, Cajeme, Tetaviate, que están más cerca, ¿no? Seguramente tiene que ver la distancia temporal, ¿no? Pero yo no he encontrado reminiscencias, sin embargo, pues tu tesis y los trabajos de Zulema nos demuestran que fue un personaje muy, muy importante. Entonces, ¿qué nos podría decir la memoria yaqui, ¿no? Y a Marcos, es bien interesante esta forma de dirigirse a José Figueroa por parte de Juan Ignacio Jusacamea, llamándolo padre, porque es un reconocimiento de la autoridad. Es la palabra que usan ellos para referirse a sus padres es Achari, el Achayowe, es decir, reconociéndolos como los viejos y los que son la autoridad. También comentarte que una vez alguien me dijo, así como, no sé si burlándose de mí o qué, sobre Juan Lavandera, es que es Lavandera, un apellido, me dijo, pero Lavandera, pues, con B chiquita, y, ¿no? Entonces ya me ocupo porque se ha discutido tanto sobre el nombre de Lavandera. Ya ves que ¿cómo se llaman estos compañeros de Lina que publicaron el diario de este viajero? Edgar Omar, y todos ellos dicen que no se llamaba Juan Lavandera, que su nombre era Juan de la Cruz, ¿no? Pero por supuesto nosotros lo hemos encontrado como Lavandera y como Banderas, ¿no? Pero bueno, habría que añadir esta otra especulación, ¿no? Que sea Lavandera como un apellido corrido, ¿no? Y también, por último, decirte que recientemente encontré un documento maravilloso que sería como la primera parte de toda esta historia de Juan Ignacio Jusacamea, donde él narra, por supuesto a través de un escribano, en un español muy al estilo de la segunda parte del otro documento que pusiste, o sea, muy al estilo suyo, cómo nació todo esto, ¿no? Cómo nació su movimiento, y allá en el 1825 cuenta que una mujer llamada Juana, que esto es también bien interesante, el nombre Juan y el nombre Juana en estos personajes emblemáticos de los yaquis, ¿no? Pues esta mujer andaba por la mar en San Pedro, en la mar del río, San Pedro, en la mar del Mayo, así dice el documento. Y a ella se le apareció nuestro Señor Jesucristo y le dijo: ve a buscar a Juan Ignacio Jusacamea del yaqui y dile que él es el que tiene que hacer esto. Entonces ya en el documento es muy interesante porque además menciona a los pascolas, a los matachines, a los maestros, Torin, Bicam con B grande también, en fin, no menciona nada del venado. Eso es algo que llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, es un documento que no nomás habla de él como un personaje político, de Juana como una mujer emisaria, una yaqui más que es emisaria, sino de este despliegue de ritualidad para acompañar los movimientos sociales, ¿no? Entonces, bueno, la primera oportunidad te lo paso. Bueno, para felicitar a la mesa también, excelentes todas las ponencias. Y me da mucho gusto ver cómo se hurga cada vez más
a algo aparentemente ya muy conocido. Los felicito. Y nada más haré preguntas a José Manuel. Reiterar aquí que me parece muy importante que estés trabajando en un asunto que usualmente encontramos únicamente mencionado, o sea, los apaches de paz en Bacuachi, y poco se sabe de esto. Entonces me gusta mucho que hayas tomado el tema y que lo estés trabajando tan detenidamente y que te estén saliendo muchas preguntas y que estés intentando resolverlas. Qué bueno. Y me parece que estas preguntas que a los que te está llevando las fuentes, pues sí son las fundamentales sobre este asentamiento de paz, y responderlas pues va a ser tu tesis, va a ser tu preocupación. Yo nada más quisiera comentar, el abastecimiento para los apaches era fundamental. O sea, ellos iban a permanecer mientras tuvieran bastimento, obviamente, ¿no? Y tenían que tener pues cierta satisfacción con ese abastimiento. Por eso debía ser una actividad muy cuidada, demasiado cuidada. ¿Qué se les va a dar? ¿Cómo se va a conseguir? ¿Quiénes van a participar? ¿De dónde va a salir todo lo que necesitaban? Y ahí pues tenía que estar alguien de mucha confianza y verdaderamente comprometido en el proceso. Yo me he encontrado documentos donde los Escalante, por ejemplo, Leonardo Escalante está allí directamente, ¿no? O también yo supongo que es el papá de José Ignacio Tato, que es otro de los que están encargados directamente, que ellos dicen aquí tráiganse esas 250 vacas, etcétera, ¿no? Y pónganlas en este lado, pónganlas en otro lado. Entonces sí era algo de gran cuidado. A mí me sale la duda, ¿por qué en Bacuachi? ¿Por qué se decidió establecerlos en Bacuachi? ¿Por qué no en Bavispe? ¿Por qué no en Fronteras? ¿Por qué no en Tubac? Bueno, Tubac ya estaba, sí estaba. O sea, ¿por qué Bacuachi? Específicamente, ¿por qué Bacuachi? Yo me lo preguntaría, pero no sé si te hayas encontrado tú algo de información, ¿quién decidió que fuera en Bacuachi? Y yo señalaba también ayer que evidentemente el que estuvieran ahí, bueno, la compañía Ópata fue muy importante, pero también estaba en Bavispe, ¿no? Entonces, ¿por qué en Bacuachi? Déjame ver otros. ¿Hiciste alguna afirmación? Que sí sería interesante conocer más qué se esperaba de los apaches. Esto de que, o sea, efectivamente querían hacerlos campesinos, no creo, ¿verdad? Porque no era el entorno, pero ganaderos. Sí, efectivamente los buscarían hacer ganaderos. ¿Qué tanto importaba para los apaches el ganado? Hasta donde yo sé, se lo robaban, iban y lo vendían. O sea, no tenían ranchos ganaderos, pues. No tenían esa tradición, ¿no? Pero son preguntas pues que también me surgen y me surgieron más con tu exposición, ¿no? Y valdría la pena pues tenerlas presentes. Felicidades a todos. Gracias, Dora Elvia. David, ¿no? Ok. Bueno, entonces, miren, yo creo que pues damos oportunidad a que respondan y a lo mejor hasta aquí lo vamos a terminar ya la mesa. Igual abajo podrían conversar el caso de que alguien se hubiera quedado con ganas de decir algo. Entonces no sé quién va a empezar a responder. Bueno, nada más dar las gracias a Raquel por la referencia que menciona. Y me voy a referir al caso de la bandera, ¿verdad? Porque, bueno, aquí no sé exactamente cuál sea de dónde surge la idea de que es el apellido que conocemos como la bandera, pues no. Posiblemente porque la hayan visto con B chica, pero en la escritura de la época era intercambiable la B grande y la B chica, ¿verdad? Y ahora es un hecho pues que a Juan Ignacio Juzacamea se le relaciona con una bandera, ¿verdad? O sea, como un símbolo de, digamos, que representaba su movimiento, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay datos muy específicos, esto lo señala Hardy, un viajero inglés, que es el único que da el dato así concreto de que traía una bandera, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí va la
la idea, ¿no? Aparte que en sus proclamas pues es un elemento reiterativo la referencia a la bandera, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias al doctor Mario Magaña por sus comentarios y los voy a tomar en cuenta. Para responder a la pregunta de la doctora Raquel Padilla, este es el asentamiento de paz en Bacuachi es uno de los que estoy considerando incluir en mi estudio. Ese definitivamente lo voy a incluir, porque sí es... Yo, tal vez porque soy de aquí de Sonora, pero es el que considero más importante, entonces, pero todavía estoy determinando cuáles otros voy a incorporar. Entonces, he consultado información en el archivo con respecto a otros asentamientos, y uno que me llamó la atención fue el del norte. El presidio del norte tenía un asentamiento de paz también, y encontré información relacionada con apaches mezcaleros que se establecieron ahí, que salían a cazar junto con soldados del presidio del norte, salían a cazar búfalo, pero se introducían hasta la Comanchería, no era en las cercanías del presidio. Surgen muchas preguntas ahí también, porque pues, ¿por qué los soldados los acompañaban? ¿Cuál era el...? Yo supongo que debe haber algún beneficio también para los soldados al hacer eso, que no nomás hayan estado yendo ahí para asegurarse que no, que fueran a entrar que no fueran a regresar, pues. Pero además surge la cuestión esta de cómo es que tengo entendido que para ese tiempo también había alianzas entre los españoles con los comanches, entonces surge un problema ahí de cómo parece ser más una decisión local, ¿no? De tomar esa decisión, porque podría haber traído conflicto ahí con los tratados de paz. En el caso de Bacuachi no encontré información sobre que salieran a cazar a lugares tan distantes. De hecho no he encontrado información sobre cacería todavía, y sí, también considero que sí puede ser parte de la problemática ahí, el simplemente estar recibiendo la carne y no tener acceso. Creo que hay documentos que mencionan cazar, pero cacería de venado como una práctica, pero no en el mismo sentido, no algo tan llamativo como lo viene siendo en el presidio del norte. Para dar respuesta a las preguntas hechas por la doctora Dora Elvia Enríquez, la pregunta esta de por qué en Bacuachi y no Bavispe o Fronteras, aún no he encontrado una respuesta así directa de por qué, pero sí quería mencionar también que he encontrado documentos para 1805 donde ya hay un asentamiento de paz en Bavispe. Entonces, en este caso yo creo que Bavispe viene a formar un caso muy similar al de Bacuachi, por lo mismo, porque se da la situación de misión, de soldados auxiliares ópatas y también de asentamiento de paz, pero esto se ve ya para 1805. Igual el primero fue Bacuachi. Yo podría suponer que pero esto sería una suposición, que tiene que ver la ubicación estratégica, la cercanía con la capital, con Arizpe. Yo supondría que eso puede ser un motivo, y pues quienes tomaron esta decisión y quienes se ve, ahorita que mencionaban a Leonardo Escalante y a José Tato, pues ellos tenían fuerte influencia, estas familias de élite con Arizpe. Entonces yo lo relacionaría con esta situación. En Fronteras también posteriormente se establece un asentamiento de paz. En cuanto a quién decidió que fuera en Bacuachi, tampoco he encontrado ese dato, pero yo supondría que podría haber sido el comandante general Ugarte en este caso, puesto que él es el que estaba tomando las decisiones de logística, ¿no? ¿Qué se esperaba de los apaches? Que si realmente los querían hacer ganaderos, es una pregunta muy interesante, porque ¿qué tanto les importaba el ganado a ellos? Me pongo a pensar que igual puede que esté equivocado yo, porque esto ya implica hablar de distancias otra vez, pero si nos remontamos a
a la tabla que mostré de cómo se cría el pie de ganado con los donativos. Vemos donativos de la provincia de Sinaloa, por ejemplo. ¿Por qué es que la gente de Sinaloa está donando ganado para crear un pie para los apaches de paz? ¿Qué interés tienen ellos? O sea, implica que ellos también eran asediados, ¿no?, por los apaches. Y yo creo que implica también ver, y a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero es una propuesta que estoy considerando, ver a los apaches más allá de que robaban ganado. ¿Qué implicaciones tenía el ir hasta Sinaloa a robar ganado y llevarlo de vuelta y venderlo? No implicaría tener conocimiento de ganadería hasta cierto punto. Se dedicaban a la economía del ganado, formaban parte de eso. Entonces, este es algo que estoy contemplando todavía. ¿Qué se esperaba de ellos? Pienso que las expectativas eran más que nada militares. Se esperaba reducir la violencia en los asedios en estos pueblos, se esperaba reducir el robo de ganado, pero que ellos colaboraran en cuestiones militares. Me da la impresión por los documentos que no estaban esperando las autoridades, no estaban esperando realmente generar un comercio con ellos. Estaban ellos estableciendo el propio comercio para poder aprovisionar a estas compañías. Muchas gracias. Pues muchas gracias por los comentarios, son muy valiosos para mí. Pues especialmente lo que me comenta la doctora Raquel, pues sí me llevo una tarea acerca de la ausencia de Mateo Marquín en la memoria ya. Acerca de lo que me comentas sobre el don de oratoria, en donde incluye, ¿no?, esta característica importante de hablar de Dios y de su historia. Los documentos que me he encontrado hasta el momento, Mateo Marquín no hace uso de sus acciones son más concretas, más específicas, habla de tierras, habla de ejercer la tranquilidad, ¿no?, de la zona. Ya después que me aparezca este término, pues abonaría un poco más, ¿no?, a la legitimidad dentro de su autoridad. Pero hasta ahorita han sido acciones concretas que me parecen también muy interesantes para ese momento. Gracias. Así es, prácticas. Gracias, Mari, por tus comentarios. Son importantes para mí porque pues, es de los que más se ha metido a trabajar esta región, ¿no? Aquí hay, digamos, un conflicto. Me he encontrado con un conflicto en lo personal para el abordaje teórico metodológico, ¿no? Porque, por ejemplo, desde la perspectiva, y puede sonar paradójico, contradictorio, pues de alguna manera hay algunos elementos de la tradición anglosajona latinoamericanista que me llenan más el ojo. Por ejemplo, que la visión guerreriana, ¿no? Guerra, Hilda Saba, todo este Sol Serrano, Isaac, toda esta corriente que se formaron, ¿no?, con Guerra, como mencionaba el otro antier, Walter del Río, ¿no? Como que esta historia política que se queda mucho como que en lo urbano, ¿no? Y me parece que no ofrece respuestas para el abordaje metodológico para la cultura política rural, ¿no? Entonces, lo que yo intento aquí es un primer momento, pues es graficar ciertas zonas, ¿no?, de conflicto, ¿no? Y a lo mejor me quedo en eso, todo muy limitado. Obviamente hay figuras como Figueroa, el mismo Vallejo, ¿no?, también, ¿no?, Andini, que merecerán un trato más fino, ¿no?, un hundido más fino de ideas, ¿no? Y un poco ya para cerrar, que aspiro, pues tratar de reconstruir este entramado de relaciones locales, ¿no?, entre misioneros, rancheros, extranjeros, y ver esto de una manera más dinámica, menos rígido, menos estructurado, ¿no? Y creo que es importante también empezar a voltear a los ojos hacia la teoría crítica del derecho, ¿no? La teoría crítica del derecho me parece como que la hemos relegado quienes estamos en la historia, en la antropología, y ofrece elementos, ¿no?, de interpretación, ¿no? La ciencia política ayuda, pero pues
también están muy a lo mejor muy enclaustrados en la política formal, electoral, institucional, clásica. Entonces, sí tomaré muy en cuenta, sobre todo para ese tipo de enunciaciones, ¿no? Californianos, alto californianos, ¿no? Esta es una cuestión que no es disculpa, ¿no? En construcción. Gracias. Pues gracias a todos, felicidades a ustedes y bueno, seguimos con la otra.